Información está por acá, estoy haciendo contacto con Óscar Rangel. Él es uno de los investigadores que está pues presentando, ayer presentaron, ojo, Miguel Rangel, perdón, Medina, presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo, que ayer presentaron una valoración del daño ambiental asociada con la contingencia y está en la Ciudad de México. Si no me voy con Astrid Arellano, también con la tercera entrega. Cada día nos está entregando Astrid Arellano las visitas que hicieron a el Río Sonora, y ahora que por temor a contaminación leche y queso en Ures tienen dificultad para venderse, denuncian los pobladores. Me voy a ir entonces primero con Astrid, o ya tenemos a Miguel, si no, para empezar con nuestro recorrido. Miguel Rangel Medina, ¿sí? ¿Está por ahí? Si no, o nos vamos con Astrid Arellano. La primera entrega fue La tierra ya no produce igual en el río Sonora. Cosecha la mitad y vende muy barato, con un nuevo diseño que le estamos presentando, interactivo muy bueno ahí. Después, tras 5 años, se extiende afectación a ganaderos del río Sonora. Y ahora, por temor a contaminación, leche y queso de Ures, ojo, pues están cayendo prácticamente sus ventas. Pero antes está Miguel Rangel Medina, presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo. Buenos días. Hola, Luis Felipe, ¿cómo estás? Luis Luis Alberto, perdón. No te preocupes, estamos por acá muy bien, estimado. A ver, hay un estudio que ustedes presentaron ayer en conferencia de prensa. ¿De qué se trata? ¿Corroboran también niveles de contaminación y contingencia ambiental persistente allá, en el Mira, río Sonora? sí, lo realizado no es un solo estudio. Son 6 artículos que integré como editor y presidente de la Asociación Latinoamericana para poder tener un conocimiento sobre un marco general después de 5 años, porque la asociación lo que pretende es la divulgación de la ciencia y lo hemos estado haciendo, pero obviamente que es muy complicado cuando no existen, ¿no?, los datos. Una vez que yo me doy cuenta de que ya hay investigadores que han estado publicando en otras revistas científicas, sobre todo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que han publicado sobre sedimentos, que han publicado sobre algunos otros temas relacionados. Entonces, busco quienes ya tienen algún artículo o en preparación, encontramos y conjunté 6. De estos 6, la asociación los integró para poder ponerlos en un número especial, porque tenemos 4 al año. En el de primavera nos tocó y entonces son 6. Cada uno tiene autor y varios coautores. Autores pueden ser desde 5 hasta, hay un caso de 7, ¿no? Entonces, no es una sola persona, no es un solo artículo de investigación, sino son 6 artículos que se presentan en este ejemplar. Por eso, ¿y de qué se trata a través de esta Bueno, revista? uno de ellos, el primero, es la descripción de los hechos desde el momento de la fuga y después derrame. El otro es una explicación, otro que en general platico, ¿no? La explicación de la mineralización de la cuenca del río Sonora, cómo ha sido, cómo se ha investigado, los datos que hay, que ese es por el doctor Efrén Pérez Segura. Otro es sobre la investigación de sedimentos activos de río, que se tiene a partir de la investigación que viene por años haciendo el Servicio Geológico Mexicano y que se integraron para poder encontrar el nivel de referencia en toda la cuenca y a partir de ahí las zonas anómalas que puedan estar aportando fuentes elementales de estos químicos de forma natural y poder diferenciar con el derrame. Otro es de la doctora Margarita Gutiérrez, que es de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y ella habla sobre los riesgos que se tienen por la geodisponibilidad, y la información está relacionada con la anterior, es decir, con donde hay anomalías altas. Uno muy interesante es el del riesgo a la salud generado por como cabeza el doctor Francisco Romero y la doctora Diana Mesa, de aquí de la Unison. El doctor Francisco Romero es de la UNAM, del Instituto de Geología, y se genera un trabajo muy interesante a partir del análisis de riesgo a la salud, principalmente por niños. Y el último de los 6 trabajos
es el trabajo geoestadístico de toda la información recopilada a lo largo de 6 años, que es el encargado actual de ello, del doctor Francisco Querol. Entonces, todo esto nos forma un panorama muy bueno para hacer un entendimiento, si bien no completo, sí actualizado de los hechos. ¿Y cuál es? A ver, por ejemplo. Bueno, ¿Qué arroja? Porque son varios aspectos, es algo muy amplio por lo que veo. Desde luego. Tenemos varios, le podemos llamar hallazgos, ¿no? Un hallazgo interesante es que desde la buena calidad, que es la parte más importante que a todo el mundo le interesa en el río. Yo siembro en el río, por ejemplo, y siempre escucho que me preguntan, oiga, ¿el lago está envenenada? La respuesta es muy concreta. Desde la parte alta, desde el Bacanuchi y el Bacuachi, que son los dos que forman el río Sonora, encontramos que del total, que son más de 10,000 muestras analizadas, y cada muestra tiene entre 15 y hasta 25 diferentes determinaciones, es decir, rebasan más de 100,000 determinaciones únicas, analíticas. El 92% del agua analizada es de buena calidad. Es decir, los metales en todos los casos están por debajo del norma. Esto quiere decir que tenemos el segundo hallazgo, que es la presencia de una dinámica, una hidrodinámica de la cuenca, en la que la época de lluvias estacionalmente arrastra sedimentos, arrastra partículas que van en suspensión, en solución, o se infiltran al agua subterránea. Y entonces lo que tenemos es un incremento en determinadas zonas, no en todos lados. ¿Por qué? Pues porque en algunas zonas tenemos la presencia de minas antiguas, abandonadas, otras de minas en operación, otras de yacimientos minerales que es muy abundante en la cuenca del río Sonora, y entonces en determinadas zonas lo enriquecen. Y estos son el 8% nada más. Otra podría ser la columna del agua de la presa, que también es una de las preguntas comunes. La columna del agua de la presa se analizó y se sigue analizando, está por cerrarse desde luego el estudio, pero van 5 años, y tenemos que en toda la columna, agua superficial, agua media y agua de fondo, es de buena calidad, y por supuesto que podemos decir que es apta para todo uso. No tiene ningún la presa problema. ¿De dónde dice usted? De la presa del Molinito. Ah, del Molinito. Muy bien. Sí, del Molinito, que sería la receptora principal, ¿no? Y que esa es la principal también preocupación de mucha gente de los alrededores. En el agua subterránea encontramos que nunca estuvieron los valores por encima de la norma, mientras se ha estado observando el agua. Hay otros hallazgos que son muy interesantes, y esto, bueno, pues son beneficios de cierta manera de la investigación. Se analizaron especies de vertebrados, invertebrados y peces, y lo que hallamos es que hay un invertebrado microscópico que aparece en diversas partes del país, y que curiosamente en la cuenca del río Sonora, este microorganismo microscópico tiene dientes, y no tiene dientes en otra área que se haya encontrado. Es una subespecie. Entonces es algo bien interesante. Algo de preocupación, bueno, nos preocupa la presencia, ya lo habíamos encontrado en años previos, desde el 98, 2004, la presencia de mercurio. El mercurio es un elemento que no aparece, no forma parte de la sustancia derramada, y sin embargo, antes del derrame en análisis previos, ya lo teníamos como presencia, y lo volvemos a encontrar, y se presenta en zonas específicas también, por el arrastre en época de lluvia. A ver, esto pues nos deja... ¿sí? Sí, dime. Es que hay muchos datos muy buenos, interesantes. El primero, el 92% de... levantaron 10,000 muestras. Toda el agua analizada. Sí, toda el agua analizada. Por eso, de toda el agua analizada, de las 10,000 muestras, el 92% es de buena calidad. ¿Quiere decir entonces que ya pudiéramos dar de alta el río? ¿No está contaminado el río? El río no está contaminado. Y en este sentido vale la pena discernir dos cosas. Uno, se le identifica en hidrogeología a uno como contaminación y a otra como polución, que polución no es un anglicismo, viene de latín. Entonces, la polución está relacionada con cuestiones de acceso de altas concentraciones de productos que son industrializados.
Pero en el caso de la contaminación se refiere a productos biológicos. En el caso de los productos biológicos lo que nos encontramos es una deficiencia en el trabajo de las plantas de tratamiento de los pueblos ribereños. La mayoría de ellos, sobre todo en la época de lluvias, se rebasan su capacidad o bien a veces tienen mal mecanismo de conservación del agua cruda, el agua negra, y esta alcanza el río Sonora y se circula a través de esta. Y esto nos da números que son altos en cuanto a coliformes fecales y coliformes totales. Pero es una presencia que vale la pena cuidar porque obviamente son patógenos que están presentes en el agua. Es decir, tú no ves lluvias en ningún lado en la época de sequía, sin embargo ves agua en el río Sonora y dices, ¿de dónde viene esta agua? Bueno, pues esa agua viene de los pueblos ribereños que vierten aguas o accidental o formalmente hacia el río Sonora. Y entonces ese es uno de los riesgos que tenemos con base en la contaminación. Que vendría siendo entonces de que la deficiencia en las plantas de tratamiento de aguas, dices. Sí, que vale la pena tener una revisión. Hay un trabajo muy interesante en 2007 en el Colegio de Sonora, que es una tesina de un estudiante, y este estudiante revisó cada una de las plantas y encontró que ninguna trabaja bien, salvo la de San Felipe de Jesús, que estaba en perfecto estado. Todas estaban con deficiencias, incluyendo esta misma, a pesar de que trabajaba muy bien. Y su conclusión es contundente. No tiene la salida de ese agua, no tiene posibilidades de uso en lo absoluto, para ningún tipo de consumo. Entonces eso sí es importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que en época de verano los males gastrointestinales se aceleran más precisamente por el incremento de la temperatura, el movimiento de la dinámica del agua, y entonces hay que tener cuidado, pero con estos patógenos, la parte biológica. Bien, entonces en conclusión, por ejemplo, Miguel, por ejemplo, en peces, te puedo decir que en peces los encontramos con pus, y son peces del río San Miguel, no del río Sonora. O sea, esto es un conjunto de la cuenca, ¿no? ¿Por qué pus, por ejemplo? Porque tienen patógenos y entonces van creando bacterias y las bacterias se van desintegrando y crean una infección. ¿Pero derivado de qué? Por ejemplo, derivado de la calidad del agua que mantiene bacterias en solución. Entonces, si estos peces están en un agua que está contaminada biológicamente, pues es obvio que no tienen un buen ambiente para su subsistencia. ¿Qué está creando eso? La bacteria, porque ¿de dónde viene esa bacteria? Está creando bacterias. Sí, pero ¿de dónde viene esa bacteria? ¿De dónde viene esa bacteria creada? Los colis, ya lo hablamos, de las defecaciones, son excretas, de las aguas residuales. Ah, muy bien, por las cuencas que no tienen buena, o esas plantas de tratamiento, pues. Que no tienen un buen manejo de sus aguas residuales, que es un buen punto a considerar. ¿Cuánto es la parte afectada de eso? A ver, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, Miguel Ángel. ¿Sí? ¿Me permites, Miguel Ángel? Miguel Rangel, ¿eh? Si me permites, Ángel, por favor. No. Sí, ok, de acuerdo. Volvemos. Llegó el verano y el Tour Santa. Regreso con más de Proyecto Puente. 8 de la mañana con 21 minutos. Estoy platicando con Miguel Rangel Medina, presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo. Me decía que el 92% del agua monitoreada de más de 10,000 muestras en el río Sonora es de buena calidad, que el agua del río Sonora ahorita entonces prácticamente la podemos dar de alta, es de buena calidad, que es lo que están encontrando. El problema no está en el río contaminado, hay las deficiencias en plantas de tratamientos de aguas residuales, por ejemplo, que ya no es el río Sonora, que viene siendo, ¿qué área me decías? Donde hay bacterias que están produciendo pescados con pus, se encontraron por heces fecales, por pues prácticamente vamos a decirlo, el drenaje va a ir al río. Eso está provocando, ¿no? Pudiéramos decirlo. Palabras, así es. ¿Sí? Hubo dos grupos de investigación de ictiólogos. Un grupo que fue de la Universidad Autónoma de Nuevo León y otro grupo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ambos grupos en diferentes tiempos y con diferentes grupos, cada quien con su equipo, analizaron peces invertebrados y vertebrados de toda la cuenca, porque tenía que hacerse análisis comparativo, es decir, no solamente para el área del río Sonora, sino también
se buscó que tener un análisis comparativo con el San Miguel, el Sanjón, desde luego, inclusive en algunos casos se hizo hasta para Cuitaca, que es una cuenca que drena hacia el norte, ¿no? Es decir, se buscó tener la información base de cómo se comporta la región, no solamente el río Sonora. Esa es la parte interesante de la investigación. Por supuesto, como te decía, sí queda a juicio de que no están trabajando bien las plantas de tratamiento, y lo encontramos. Ese es uno de los hallazgos importantes. ¿Qué municipios son y por dónde pasa el río? ¿Dónde específicamente? Bueno, los siete municipios, te comentaba, ¿no? Los 7 principales municipios del río Sonora. Te comentaba que solamente San Felipe de Jesús tiene una infraestructura muy buena, pero que ocasionalmente ha tenido problemas, sobre todo en época de lluvias. Sí. En el resto de las poblaciones sí se vierten o se llega completamente a tener descargas. Tenemos las fotografías de que están las descargas, un agua completamente verdosa, amarillenta, y que después, bueno, se integra. Cuando tú veas a lo largo del río mucha vegetación de algas, de musgo, bueno, es porque está enriquecida el agua, y por lo tanto la materia orgánica alimenta a todos estos organismos, ¿no? Se va creando un ecosistema. Pero me decías que otra parte de la cuenca, o sea, me decías, el río Sonora no está contaminado. El río San Miguel, concretamente el área de San Miguel de Orcasitas. Río San Miguel, ¿qué otra parte? Es donde están estos peces con pus y donde se infiltra el drenaje. ¿Qué otra parte del río? ¿Nomás río San Miguel? El río San Miguel y en la zona que te digo del río Sonora, ¿no? Solo de 6 municipios, ¿no? Sí, excepto de nosotros, exactamente. Pero entonces en el río Sonora se está infiltrando, se puede corroborar, se puede afirmar que en el río Sonora se está infiltrando el drenaje también, y va rumbo al agua. Cuidado con lo que dices. No, por eso te estoy diciendo, a ver, no lo digo yo, lo estoy preguntando. No, es que es conceptual, Luis Alberto. El río es el agua. Ajá. ¿Sí? No es, si tú vas y no encuentras más que el cauce, es eso, un cauce. Ajá. Cuando hay agua escurriendo, ese es el río. En el río puede haber la contaminación del agua superficial debido a los drenajes, sobre todo en época de lluvias, ¿sí? Pero también hemos encontrado que en época de sequía hay un tránsito de escurrimiento que dices, bueno, si no está lloviendo, ¿de dónde viene este agua? Pues ese agua viene de los pueblos ribereños que no trabajan bien con sus drenajes, y entonces se vierten directamente al cauce. Por eso. ¿Y dónde lo hemos encontrado? Bueno, tenemos muestreos en el Gavilán, por ejemplo, que es lamentable porque es una zona en la que se utiliza para recreo, ¿no? Gavilán, río San Miguel, ¿dónde más? ¿Qué más quieres? A ver, espera, Miguel, a ver, o sea, que tú quieres que todo esté mal. No, a ver, por favor, tranquilo, estoy siendo, para ser muy responsable en el manejo, estoy siendo muy detallado para que la gente lo entienda, para no crear alarma y para que quede muy bien explicada la situación. Miguel, yo no le veo ningún problema. Digo, si estoy tratando un punto, quiero para que nos entendamos todos. Pues por eso yo te estoy diciendo, haciendo énfasis si hay otros municipios o no, para que quede clarísimo y no se exagere la información. Yo no sé por qué esa ironía y esa molestia tuya. Si me estás diciendo que cuidado con lo que diga. A ver, Miguel, Miguel, discúlpame, te estoy entrevistando. Si me estás diciendo que tenga cuidado con lo que digo, quiero ser cuidadoso con lo que pregunto también. Punto. Okay, Entonces, por favor, seamos de las ambas partes simplemente conscientes de que lo que estemos diciendo sea claro. Punto, es todo, Miguel. No pasa nada. Bueno, es que ya te lo dije claramente. Te digo, es en el área del municipio de San Miguel de Orcasitas. Muy bien. Es en el área de los 7 municipios, excepto el que mejor trabaja, San Felipe. Muy bien. Punto. Eso te lo dije ya. Por eso, en esos 6 municipios restantes podemos decir que actualmente, como no está contaminado por la mina, el 92, en las muestras, de las 10,000 muestras, el 92% hay buena calidad del agua. Por eso, nomás para separar ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay buena calidad. De acuerdo. Pero por otra parte, presentan contaminación también de aguas residuales, de drenaje, ¿sí?
Correcto. Ah, muy bien. Entonces, eso, es decir, no están contaminados por la mina, sufren contaminación de drenajes 6 municipios por las deficiencias en sus plantas de tratamiento, ¿sí? Así es. Ah, muy bien, perfecto. Entonces estamos en lo correcto. Podemos conceptualizar de que ya no hay contaminación de la mina. Se sufren 6 municipios contaminación por mal tratamiento de aguas residuales, que también es grave, y están encontrando peces con pus por los pues desechos de los drenajes, ¿sí? Sí, ahora tampoco es para espantar en este sentido, como tú bien dices, porque un pez, si lo fríes perfectamente, le vas a quitar toda esta contaminación, ¿no? Ah, bueno, pero no hay ningún riesgo a la salud. Una vez bien frito, el calor y el aceite lo va a matar, ¿no? O sea, lo vas a recuperar. Pero no es lo recomendable, obviamente, ¿no? Ujú. ¿Y cuánto, por ejemplo, hay un cálculo de si todos los peces están contaminados así? No, ¿Podríamos decirlo? porque ¿No? es un muestreo, acuérdate que es un Ajá. muestreo. Y podemos hablar de que, curiosamente, para mí fue muy un hallazgo, nuevamente, citando la misma palabra, saber que había peces en lugares en donde uno no se imagina. Y esto es por el enriquecimiento que tiene el agua en materia orgánica, ¿no? Es Ujú. decir, los peces están ahí porque son pequeñas pozas, porque son pequeñas zonas de meandro, y entonces ahí hay algunas especies que se pueden reproducir. Entonces son las zonas, no es tan extensiva la contaminación, sino es concentrada en zonas en donde las pozas se van a mantener a lo largo del tiempo de verano, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿cuál sería aquí ya la recomendación? Tienen que renovar, por supuesto, empezando por las plantas de tratamiento de aguas en los municipios, ¿no? Me imagino, para Y evitar esto. tratando de hacer un uso útil de toda la información, como lo mencionas, bueno, es muy recomendable la revisión, la actualización de sus plantas de tratamiento, desde luego de sus lagunas de oxidación, porque muchas lagunas de oxidación son unos bordos con deficiencias muy importantes que están rotos o simplemente tienen infiltraciones hacia el subsuelo o directamente están abiertos hacia cauces. Entonces, es una recuperación de esto y como te decía, hay datos, está el trabajo muy exitoso de esta persona en el Colegio de Sonora, que vale la pena buscarlo y ahí están las recomendaciones propiamente, ¿no? Y Eh, es de s- 2007, fíjate. Ujú. Oye, y el hecho de, por ejemplo, ¿cuántos peces con pus encontraron? Fue del orden del muestreo, te digo, es un muestreo, se Sí, pero encuentran dos, se ¿cuántos? encuentran tres Ah, muy bien. en el muestreo de unos 20, ¿no? Muestros de unos 20, pero no es para alarmar. No, definitivamente, como te digo, es que no se trata de, si tú encuentras en una poza que está contaminada por residuos, pues te vas a otra y en otra poza está bien. Pero Ujú. ¿por qué la de residuos? Bueno, pues porque está cercana a la salida de descargas. Ese es exactamente el punto. Por eso no están en todos lados, ¿no? Por Todo es, ejemplo, sí. los peces de la presa fueron analizados en piel y en todos sus partes interiores, pues la interna. Se analizaron y los resultados nos mostraron que tenían mejor, ya comparativamente, tenían mejor calidad que peces que están en la presa, en el río Colorado, ¿no? En la presa Hoover, a ese nivel. Es decir, hay zonas que tenemos muy buena calidad y hay zonas en las que hay contaminación patógena, ¿no? Pero no es para alarmarnos entonces, desde tu perspectiva. Definitivamente no, No, solamente hay que tener cuidado y la recomendación sería, bueno, pues recuperar la infraestructura que a la fecha se tiene con deficiencia, ¿no? en estos municipios. Conclusión entonces, se puede decir que el río Sonora entonces lo podemos dar de alta, te reitero, pues, pese a esta contaminación que sufren de aguas residuales. Sí, definitivamente, y desde luego hay algo importante que mencionar, Ujú. que esto nos abrió la puerta a la investigación. Luis Alberto, Sí, jamás habíamos tenido una gran cantidad, tanta información, tantos datos, tantos investigadores nacionales y extranjeros trabajando sobre el río Sonora. Esto nos abrió la puerta y nos abrió los ojos a muchas cosas, sobre todo para decirte algo, la ciencia no es absoluta, la ciencia tiene, por eso es continuación de investigaciones, porque no se cierra nada, no es un círculo cerrado, tiene siempre una puerta que queda abierta. Y estamos citando y estamos encontrando con los hallazgos también algunos puntos de
encuentro en donde tendríamos que buscar cómo se financian otras investigaciones, la relacionada con el mercurio, la relacionada con los hallazgos de invertebrados, la relacionada con cómo funciona, de dónde son los orígenes más importantes de aportaciones de metales hacia el río, al cauce del río, y todo ese tipo de cosas quedan pendientes. Hay mucho que hacer, pero ahora, ¿quién va a pagar? Bueno, hay que buscar ahora financiamiento, pero ya es investigación completamente aplicada a un problema o a varios problemas que nos abrió la puerta con estas investigaciones hasta la fecha. Qué bueno, me da gusto, me quedo ahí con eso. ¿Algo más que no te haya preguntado que quieras agregar de los trabajos que están haciendo? Pues no, nada más agradecer realmente a los medios que, mira, normalmente los trabajos de investigación que hacemos, ya sea universitarios, académicos de cualquier instituto, no rebasan 500 personas en su entorno para la distribución de un artículo. Cuando alcanzas más de 1000 es un éxito internacional, prácticamente mundial. Y esta oportunidad que nos generó la Asociación de Mineros para poder distribuir la divulgación es magnífica, porque esto permite esta oportunidad que tú también das, los otros medios que también han abierto, para hablar con datos, para hablar con investigaciones, para hablar con personas que vienen, que no habíamos trabajado juntos y que solamente estamos conjuntando en una revista lo que se ha hecho a la fecha. Te puedo comentar finalmente que siguen saliendo una gran cantidad de artículos de investigación científica en todo el país y a nivel internacional. Va a ser muy, muy grande todavía de aquí en adelante la presencia de nuevos artículos. Espero poder tener oportunidad de hacértelos llegar. Con gusto, se queda abierto el espacio y entonces y cerramos con esto, ¿no? 6 de los 7 municipios del río están contaminados por aguas residuales, pero no es alarmante, ojo, insisto, es por la deficiencia en plantas de tratamientos, se han infiltrado desechos en peces con pus, pero esto no debe de prender las alertas porque es algo que se puede arreglar con la rescate de las plantas, ¿no? Así es, simplemente actualización de las plantas de tratamiento, bueno. Actualización, modernización, pues, ¿no? Muy bien. Gracias, te agradezco mucho, Miguel. Estamos en contacto. Al contrario, a la orden. Mucho Gracias. gusto. Buenos días. Igualmente, bueno, ya escuchó usted, ¿no? Uno tiene que ser doblemente, como periodistas, debemos de esforzarnos en que quede muy clara la situación. Ya escuchó usted cómo puede malinterpretarse, ¿no? Pero tiene exactamente que conceptualizarse, desarrollarse, todos debemos entenderlo. Esa es la minería de datos y minería de información, porque si te quedas con una cosa nomás, generas otra, generas caos y entonces por eso alargué la entrevista porque, pues por una parte, el río no está fuera de peligro, entonces, por lo que dicen, ¿no? Astrid, ¿cómo viste? Buenos días. Buenos días. Eso parece, ¿no? Obvio es lo que dicen ellos con este ajá. amplio estudio, ¿no? Así es. Pese que hay infiltración de drenaje, que híjola, pues ahí sí, yo creo que los municipios, ya a quién le correspondería con agua, ¿no? Por ejemplo, yo creo a los mismos municipios, porque pues tampoco es para normalizar eso, ¿no? Sí, y además lo que sucede es que la gente, los habitantes, nosotros podemos estar hable y hable de estos temas, pero en realidad quienes están a los márgenes del río desconocen toda esta información. Justo la historia que abordamos hoy, que es la de Abel Trujillo López y Lupita Romero, ellos son habitantes de Ures, ellos viven del río prácticamente, o sea, sus actividades dependen del río, ellos siembran maíz y se dedican a la venta de queso. Ellos nos decían que la desinformación es tremenda ahí en el pueblo, porque realmente ellos nunca dicen, sí, pues hemos visto que llegan a tomar muestras, pero no sabemos quiénes son. Finalmente nunca llegan y nos dicen, oigan, el río está limpio, síganlo usando. O sea, la gente que vive de esa agua no sabe si está limpia o no está limpia, no saben, nos decían, yo no sé si estoy haciendo bien mi trabajo, pero pues es lo que tengo que hacer. Yo tengo que seguir regando mis siembras, yo tengo que seguir alimentando mis vacas para que me dan leche con la que yo hago mi queso para venderlo y con lo que me mantengo, ¿no? Entonces hace falta mucha información para todas esas personas, falta que se acerquen a ellas y les digan, ¿sabes qué? Ya no hay ningún peligro, Exacto. Tú puedes seguirte desarrollando, ¿no? Nosotros podemos estar aquí en Hermosillo y en México, hable infinidad de cosas, pero pues la gente que vive de esto necesita saber si todo está bien, ¿no? Claro, yo creo que es más intenso y es donde se debería preocuparse entonces Grupo México también por hacer un doble esfuerzo, y estos investigadores que se han hecho un importante trabajo, y creo que estos hallazgos tienen de mucha importancia porque meten otro debate, abren otro debate, como lo que pasa en Guaymas. Pues en Guaymas la bahía, como me decía otra investigadora hace 2 semanas, la bahía siempre estaba contaminada.
los desechos residuales van y dan ahí en la bahía. Claro. Ahí en Sonora son prácticas ya ambientales que no pueden normalizarse. Y qué bueno que están descubriendo, hay que felicitarlos. Pero tienes razón en lo que dicen, la gente no lo cree. Ujú. La gente tiene otra perspectiva ya, porque no han trabajado con ellos. Corte y vuelvo para lo que encontró Astrid Arellano, unos testimonios, está ahí en proyectopuente.com.mx, un excelente trabajo y narrativa que ha hecho. Y después jalo por Hermosillo, una limpieza en Bahía de Quino. Volvemos.